Hola a todos, un gusto que estés por acá. En el día de hoy, en este capítulo de este podcast, vamos a hablar sobre enseñanzas que han sido entregadas para el bienestar. En este episodio, vamos a hablar del primer discurso del Buda y cómo este nos enseña la virtud de estar en el centro, de estar en un estado de equilibrio, de observación, de paz. Y en efecto, cuando hablamos de centro, ¿cuáles son estos extremos que nos descentran, que nos desequilibran, que nos llevan a estados de enfermedad, inseguridad, falta de hacer, falta de confianza? Así que muy bien, contento de que te tomes este tiempo y compartamos este espacio juntos. Así que vamos a comenzar hablando un poquito de estas enseñanzas que han sido transmitidas con el objetivo de cultivarlas a través del amor, de la práctica y llevarnos a un estado más de equilibrio y bienestar. El Buda, Siddhartha Gautama, cuando logra la iluminación hace ya más de 2500 años atrás, estaba viviendo del ascetismo, retirado del mundo, en el cual estuvo meditando más de 7 días para así lograr el estado de iluminación. Cuando él logra este estado de iluminación, se retira del bosque y comienza a conversar y exponer sus enseñanzas a 5 practicantes con los cuales él había vivido un desarrollo de búsqueda, de realización. Entonces, cuando el Buda sale del bosque, los practicantes ya lo ven que tiene algo diferente, una energía más genuina. El Buda comienza a recitar estas palabras, las cuales hoy día son una base para así guiarnos a través de estas enseñanzas y poder implementar acciones para así realizarlas en esta vida. Así que cuando el Buda comienza a declarar este discurso, lo primero que nos enseña es el lugar donde realiza esta expresión. Cuando ya el Buda nos enseña y el texto nos expresa esto, pasa a lo que el Buda empieza a exponer. Entonces él dice, estos dos extremos, monjes, no deberían ser seguidos por un renunciante, un practicante, ya una persona que busca el estado de la renuncia. ¿Y cuáles son estos dos? Complacencia en los placeres sensuales, ya que esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio, y adición a la mortificación. Esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendo estos dos extremos, el Tathagata, el Buda, ha penetrado en el camino medio que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al nirvana. Bien, ahora voy a ir desglosando parte por parte, ir explicando qué significa y cómo esto lo podemos ir utilizando para integrarlo a nuestra experiencia. Lo primero que nos expone el Buda, el Tathagata, es que hay dos extremos que el practicante, el ser sintiente, el que busca el estado de equilibrio, de amor, de observación, de paz, de coherencia, de centro, debería evitar. Entonces, ¿cuáles son estos dos? Lo primero es la complacencia en los placeres sensuales. ¿Qué quiere decir el Buda con esto? Entrar en un estado complaciente en el cual el ego está siempre buscando la satisfacción sensual, sensitiva, siempre buscando algo más, siempre buscando esa insatisfacción que se traduce en esa necesidad que puede llevarnos incluso hasta consumir, por ejemplo, una droga muy intoxicante que nos puede quitar la vida, ¿se va entendiendo? O también a su vez vamos asumiendo como conducta hábitos, acciones que en efecto nos descentran porque nos llevan a un desequilibrio energético, mental, emocional. Y esta complacencia que se puede ver atribuida a malos hábitos, hábitos sexuales, hábitos de drogadicción, de maltrato físico, de maltrato emocional, te llevan a estar en un estado de descentro donde uno en efecto no manifiesta sus mejores facultades y a su vez también empieza a estar en una incoherencia con el medio. Bien. Entonces tenemos el centro y vamos a irnos a un extremo que vendría siendo la complacencia de los placeres sensuales. El Buda, Siddhartha Gautama, cataloga esto como bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin ningún beneficio. Que es lo que nos enseña ahora que todas estas acciones que están moduladas hacia la complacencia, tratarnos
de una manera sensual, una adición a todos estos factores sensitivos que nos producen ansiedad, estrés, negatividad, la comida, podemos ir nombrando tantas cosas que pueden ir apareciendo, nos van a llevar a acciones innobles, ordinarias, vulgares, sin beneficio alguno. Y a su vez, cuando el Buda expone el otro extremo, este sería el extremo de la mortificación. Y esto es doloroso, innoble y sin beneficio. ¿Qué es la mortificación? Es tratarte mal, disminuir tus capacidades, todo lo que va relacionado a la acción negativa, que en efecto después va más en respuesta hacia la depresión, porque el individuo deja de moverse, se centra en estados de mortificación, de maltrato, de pérdida de facultades y entra en un estado de pérdida de movimiento que termina después también yéndose al extremo de la depresión, la falta de movimiento. La mortificación es el daño a sí mismo. Incluso en algunos individuos se hacen daño físico, hasta algunos quieren no perpetuar más su vida. Imagínense cómo se vive en ese extremo. Tenemos el extremo de la ansiedad, del deseo constante, y tenemos el extremo de la no vida, del deseo hacia la mortificante. Entonces vamos viendo, y ahora quiero que ustedes hagan este ejercicio y observen en qué extremo se mueven más ustedes, en el extremo más sensual o en el extremo más mortificante. Yo soy de esas personas que no puede controlar mis acciones y tiene hábitos negativos que a sabiendas me están destruyendo, o soy esa persona que conscientemente o inconscientemente se trata mal, se destruye y pierde y anula sus facultades. Muy interesante como el Buda dentro de su primera enseñanza nos expone estos extremos, el extremo de la sensualidad y el extremo de la mortificación. Y eso es lo que uno primero tiene que ir reconociendo: hacia dónde están mis pensamientos, hacia dónde están mis emociones, hacia dónde están mis estados mentales, hacia dónde está mi conciencia, hacia dónde me relaciono con la forma, ¿ya? Entonces estos que son los constituyentes del ego son los que van a ir reaccionando y generando vibraciones mentales, vibraciones energéticas que se traducen después en respuestas que van generando esos pensamientos, esas emociones. Recordar, y siempre lo vamos a ir comentando acá en el canal, uno no es la mente, uno no es los pensamientos, uno no es la conciencia, uno es el observador y es el que genera las respuestas que se van transformando en hábitos porque se repiten, se modulan, se crean. Y ahí es donde uno se va moviendo, hacia el lado sensual o hacia el lado mortificante. Cada uno tiene que ir viendo dónde está y cómo poder revertir eso y empezar a entrar en un estado más de centro. El Buda después, en el siguiente verso, explica qué es el centro. Y el centro es el camino medio que genera la visión, el entendimiento, la paz, que conduce a la sabiduría, a la iluminación y al nirvana. Y solo este noble óctuple sendero es el que genera este estado de centro. ¿Qué es el noble óctuple sendero? El recto entendimiento, el recto pensamiento, el recto lenguaje, la recta acción, la recta vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. Entonces, practicantes, este es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al nirvana. Con eso ya tenemos también qué es este centro, qué es este estado de equilibrio, qué es este estado de coherencia. Es la práctica de el recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. Cuando vamos observando aquí lo que nos expone el Tathagata, podemos ir viendo también qué podemos ir haciendo nosotros ahora para así evitar estas acciones que nos descentran, como la adición a la sensualidad, la adición a la mortificación. Y aquí uno tiene que ir observando nuevamente y entendiendo y desarrollando después a través del estudio cómo se cultivan cada una de estas facultades. En este capítulo no vamos a desarrollar el noble óctuple sendero, lo vamos a hacer en unos episodios siguientes donde también vamos a exponer este sutra de una forma un poco más espiritual, ¿ya? Pero aquí es importante entender cómo nosotros a través de nuestros hábitos, nuestras conductas mentales, estamos conduciendo la energía y a su vez cómo esta energía nos está potenciando o nos está anulando respectivamente. Así que después de escuchar este texto, esta interacción, este podcast, uno lo que tiene que absorber es decir, a ver, mis pensamientos, ¿en qué dirección están? Me acabo de dar cuenta que soy sensual porque no puedo controlarme, como más de lo que debería, consumo intoxicantes, etcétera, etcétera, o tengo adicciones al sexo o cualquier cosa que podamos nombrar que son desequilibrantes, que producen que el individuo deje de obtener
un beneficio a través de esas conductas. Consumo cigarrillos, etcétera, o alcohol de forma desmesurada, o mis acciones siempre están en un límite donde no son beneficiosas para mí, o mis pensamientos están: no soy capaz, no puedo, no me siento con confianza, no me amo, etcétera, etcétera. Y a su vez empiezo a hacerme daño. Cuando nosotros vamos reconociendo este estado, estas conductas, lo primero que tenemos que ir haciendo es ir reconociendo y haciéndonos responsables de eso, y a través de la práctica de estas acciones que vamos a ir desarrollando en el noble octuple sendero, vamos a ir cambiando nuestros hábitos y conductas. Por ejemplo, una buena práctica para estar en el centro, que siempre la voy a ir nombrando, es la práctica de la meditación. Dejar de observar esta mente de forma inconsciente, dejar de identificarse con los pensamientos y aprender a modular técnicas de atención consciente te van a ir ayudando a aprender a observar esos pensamientos y no ser tan reactivo a ellos, a medida que a través de ciertas acciones como el estudio, la práctica y la ejecución de nuevos hábitos vas a ir anulando los hábitos pasados e ir cambiando tu estructura mental, porque hay que aprovechar que tenemos esa capacidad neuroplástica, esa capacidad de cambiar, esa capacidad de movimiento. Por ende, por ejemplo, el hecho ya de practicar la meditación dentro de un estado positivo, modulado, aprendido y sobre todo relacionado con el amor y el entendimiento de la práctica repetitiva, para que así se vayan generando hábitos nuevos, te va a ayudar a liberar también esos patrones negativos que ya estaban instaurados en ti o en este ser que estamos hablando hipotéticamente. Otra técnica también muy buena es comenzar a hacer afirmaciones positivas, ya programación neurolingüística, escuchar mantras, empezar a decirte cosas positivas para mejorar tu estado de vibración, hacer ejercicio, regular tu alimentación, empezar a tener pensamientos alineados en algo positivo, en algo centrado. Y si no lo sabes, empezar a buscar maestros que te ayuden a aprender cómo pensar, cómo dirigir esos pensamientos. A su vez también ya en una vida recta, acciones moduladas en el bienestar, en no hacer daño, en dar. Tener un lenguaje positivo, tanto interno, externo, y así sucesivamente vamos desglosando qué es el noble octuple sendero, qué son estas acciones de centro. Súper importante ahora, observa a dónde está tu mente, observa dónde se mueve tu mente, observa en qué espacio mental estás conectando, si estás moviéndote a través de la mortificación o de la sensualidad. Si reconoces que tu vida está dentro de estos espacios, eso ya es un paso. Lo segundo es ver si tienes alguna facultad para poder generar un cambio. Si no la tienes, busca ayuda a través de terapeutas, a través de podcasts, a través de libros. Esto también es una puerta de entrada. Si quieres, voy a dejar mi Instagram, nos podemos ir comunicando, te puedo ir enseñando. Expresemos también una espiritualidad más honesta, revolvamos a encontrarnos con la espiritualidad. Si la espiritualidad no son nombres, no son centros, no son grupos, es el amor que nos damos a través del entendimiento que somos la unidad, que todo lo genuino está dentro de nosotros. Pero sí, claro, estamos tremendamente condicionados por el sistema externo, el dinero, los logros, las metas, los objetivos, nuestro físico, lo interno, lo externo. Y eso nos desequilibra constantemente. Por ende, súper importante reconocer cuáles son las conductas que pueden llevarte a cultivar el amor, la sabiduría, el equilibrio, el centro. ¿Cuál es el punto de estar en el centro al final? ¿Cuál es el objetivo real de esto, que puede ser a veces tan etéreo hablar del centro? El objetivo real de un ser que está en el centro es poder vivir una vida enfocada, dirigida hacia la creatividad, dirigidas hacia las metas, dirigidas hacia los objetivos. El ser que está en el centro vive una vida libre de hacer daño, vive a través del dar, vive a través del amor, vive a través del crecimiento. Y eso es lo importante que a nosotros nos falta mucho: compasión, amor, empatía, creatividad. Recordar y entender. El conocimiento integra, nos separa. La sabiduría nos lleva a entender que todos somos parte de un sistema y enfocarnos realmente en lo importante. El conocimiento está hecho para dar. El conocimiento está hecho para integrarnos, porque el conocimiento te lleva a ese estado de libertad, de amor, de compasión, de unidad. Así que observa tus pensamientos, reconoce si estás
en la sensualidad o en la mortificación. Y si no sabes cómo resolver, comencemos a través de prácticas positivas. Empieza a meditar, empieza a leer un libro, empieza a escuchar un podcast, ve a una terapia, busca un coach. Se puede vivir una vida mejor. Se puede vivir una vida de mejor calidad. Es nuestra responsabilidad cuidar este humano que se te ha dado. Y eso es algo que muchos seres están demasiado desconectados, demasiado equilibrados, demasiado descentrados. Así que hoy, si escuchaste este video y te quedaste hasta el final, comprométete genuinamente a cuidar esa maravilla que se te dio, que es un ser humano.